Bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico de aquellos temas que consideramos son relevantes para la comunidad. Indudablemente, pues, el tema fundamental de la semana fue el tercer informe de gobierno del gobernador César Duarte Jaques, donde él hizo pues una exposición de los principales ejes de los resultados obtenidos, no solo en el 2013, sino en general en los 3 años que va de su administración, y delineó algunas líneas de acción para la próxima mitad de su sexenio, en el área de seguridad, en el área de educación, en el área de empleo y también de procuración y administración de justicia. Y justamente sobre este tema es el que vamos a abordar en esta entrega de A Fondo, y para eso pues tenemos como invitado al licenciado Jorge Abraham Ramírez Alvidres. Él es el secretario ejecutivo del Centro de Implementación del Sistema Penal en Chihuahua, y pues queremos conversar con él sobre este tema. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Pues el gobernador ahora sí que planteó allí una línea de acción muy importante que para mi opinión los medios no han destacado, pero que creo que tiene gran trascendencia y relevancia en general, no solo en el ámbito estricto de lo que podría ser la Procuración y Administración de Justicia o el aparato judicial, sino para el ciudadano común, que es el de establecer el sistema de juicios orales como un sistema integral, ya no solo en el ámbito penal, sino también en el civil, en el familiar e incluso en el laboral. ¿Qué nos puede decir al respecto? Creo que la visión del gobierno de Chihuahua en este momento es aprovechar la gran experiencia que hemos adquirido en materia de administración de justicia en materia oral. Creo que para los chihuahuenses ha sido una gran experiencia este sistema. Ya tenemos más de 6 años operándolo. La verdad es que nos ha venido a dar un giro completamente a la administración, a la procuración de justicia desde ese momento. Creo que la gente necesitaba un lugar o un espacio en el cual pudiera confiar en la autoridad, en una autoridad que investigara los delitos, que trabajara en una investigación que fuera seria y luego que lo llevara a un juicio que fuera adversarial, en donde las partes tuvieran una verdadera equidad. Creo que eso nos ayudó mucho. Atendiendo a eso, entonces, bueno, el gobernador ha planteado, junto con los poderes, el judicial y el legislativo, el iniciar los procesos en materia oral, también familiares, los civiles, y por supuesto hoy estamos avanzando en materia laboral, que ya venía, la ley ya estaba definida, pero no la habíamos... Está establecido en la Constitución misma, ¿no? No lo habíamos definido, y la verdad es que lo que más hemos aprendido en materia penal es que cuando hay 2 personas y su vínculo es la comisión de un delito y han logrado platicar, se han encontrado como seres humanos y viendo las debilidades, las fortalezas del otro, han encontrado acuerdos. Creo que en materia civil, en materia familiar, en donde el vínculo, pues a veces es un vínculo de amor, muchas veces es un vínculo filial, y algunas otras tendrán algún vínculo contractual, que alguno haya fallado, que alguno no haya cumplido, pues bueno, ya será cuestión de irlo platicando, pero lo más importante aquí es que no nos podemos equivocar. La gente se quedó con la idea, cuando les hablamos de los juicios en materia oral, se quedó con la idea de que iban a haber un juicio, de que tendrían que ver a un juez. Y la verdad es que lo más importante es que la gente llegue a acuerdos, que haya justicia restaurativa, esta justicia que nosotros conocemos como alterna, en donde la gente puede encontrar una respuesta sin tener que esperar que un juez se la defina. Y ese tendrá que ser el camino en materia civil. Y esto que está señalando me parece fundamental. El gobernador, cuando explicó el porqué de esto, dijo que en general en la sociedad prevaleció un prejuicio, que era el de considerar que solo ciertos estamentos económicamente solventes tenían acceso a una justicia, o de que solo teniendo influencias, en fin, y que eso generaba pues una situación de incredulidad o no credibilidad, para decirlo más precisamente, en el debido proceso, en que las cosas se llevaran bien, se hiciera justicia de manera equitativa. La oralidad fomenta transparencia, da posibilidad de tener acceso a una justicia más expedita, que es otra cuestión que también, sobre todo en materia mercantil, civil y laboral, por razones a veces estrictamente económicas, se prolongan los procesos de manera indebida,
y tienen un alto costo y finalmente en ocasiones las dos partes salen perdedoras, ¿verdad? Claro. Eso es lo que ocurre. Cuando usted habla de justicia restaurativa, y qué bueno que toque este tema, es algo en donde yo siento, licenciado, que en el ámbito de la justicia penal no se ha puesto demasiado énfasis. ¿Por qué? Mira, creo que era la meta, el tener el 80% de los asuntos que se resolvieran en justicia alternativa y el 20% si era necesario que fueran a juicio. La verdad es que llegó un momento en donde la propia autoridad obligaba a las personas a llegar a acuerdos, los obligaba sin darles la posibilidad de que platicaran, de que negociaran, de que hubiera justicia restaurativa, en donde las personas vieran, bueno, la carne que estaba frente a ellos y el espíritu que estaba junto con ellos para poder dialogar y que encontraran acuerdos. Me parece que pusimos por encima las estadísticas y entonces nos fuimos al número de tener 80% de los asuntos resueltos aquí, pero resueltos aquí no quiere decir que ya están cumplidos o que la gente ya está... En términos de convivencia sí, social. Claro, de que ya están definidos, es solamente tener un papel y eso no nos ayudaba a nadie, ni a ellos ni a las autoridades. Y entonces la desconfianza se fue generando de una manera más importante. Lo comentaba el gobernador de esta desconfianza que tiene la gente en la administración de justicia. Creo que todos conocemos aquel dicho de que la cárcel es nada más para los pobres, para los que no pueden pagar, que los que tenían con qué estaban gozando de libertades, pagaban fianzas, encontraban la manera pues de enfrentar procesos en donde no tuvieran que estar sujetos a la acción de la justicia de una manera inmediata. Entonces, esa situación las tenemos que ir cambiando, le tuvimos que dar la misma oportunidad a todos. Pues en materia civil y familiar el tema es más complicado, porque ahí creemos que el que tiene más dinero, que el que tiene más influencia, que el que sabe más, o el que puede pagar un buen abogado, es el que tiene la oportunidad de ganar un juicio, y nos pasa en muchas situaciones. Personas que regando sus plantas le humedecen las paredes a los vecinos y que quieren hacer una queja legal, inician una demanda, y si el otro tiene un buen medio de defensa, pues pierde tiempo, pierde dinero y va a tener la pared húmeda y las plantas regadas. La situación es que si no tiene tiempo, si no tiene dinero, si no paga un buen abogado, pues seguramente habrá un juicio que diga no riegue porque le está afectando la propiedad al otro, y luego entonces sigue regando, no le importa un cacahuate porque no hay quien realmente nos ponga a cumplir con una sentencia definitiva de un juez. En este momento, a nosotros así nos parece, es la visión que tenemos en el gobierno de Chihuahua, es más grave la sensación de impunidad en materia civil y familiar cuando alguien tiene un documento que acredita que la propiedad es de él, que tenía razón en las cláusulas contractuales, o que tiene toda la razón en un proceso familiar y que no hay nadie que se lo haga cumplir, que no hay nadie que le diga sálgase de su casa, entregue el bien, cumpla con su obligación, páguele a su cónyuge, y no hay nadie que nos pueda hacer una verdadera justicia. Vamos a una pausa y regresamos con este tema, porque creo que tiene que ver con nuestra convivencia diaria en el entorno familiar, con nuestros vecinos, con nuestros empleadores, en fin, con todo el mundo. El impulso que hemos dado al empleo y a la infraestructura nos hicieron despegar con una gran fortaleza. El empleo vuelve a ser el puntal del crecimiento de nuestro querido Chihuahua. Y ahora también es el motor de la reivindicación moral de miles de familias. El trabajo nos da confianza y la esperanza en un mejor futuro. Con ingenio y sabiduría multiplicamos los beneficios de nuestra gran riqueza natural. Y hoy seguros estamos que llegan a más manos de chihuahuenses. Tercer informe de gobierno. En el segmento anterior, el licenciado Ramírez abordó un tema que me parece fundamental, que es el concepto de justicia restaurativa. Lo explicó de manera muy didáctica. Y yo quiero hacer énfasis en esto porque efectivamente el asunto no es solo el método, la forma de cómo se aborda un problema. Mucha gente piensa que los juicios orales pues son una especie de representación teatral, ¿verdad? Donde hay actores que representan un papel y que es un montaje, pero no ven que en esto a través de esto es justamente donde se ejerce la transparencia, todos los principios que demanda una justicia, un debido proceso, esto lo facilita, no es solo una forma, ¿no? Claro. El que sea inmediata porque el juez está ahí, siempre presente en el proceso. El que sea adversarial porque les da la posibilidad a las dos partes de plantear cuáles son sus objetivos de prueba. Y lo principal, no solamente que les dé esa oportunidad, sino que cruza esa información para que los dos tengan
esa buena oportunidad. Creo que esos principios de darle legalidad, de darle certeza, de fundamentar todas las acciones de la autoridad, hoy le han dado una visión completamente distinta a los chihuahuenses de lo que es justicia. Tuvimos un caso que para mí creo que puede ser un gran ejemplo a nivel nacional, de una persona que priva de la vida a su maestro, y era este muchacho que reprobaba porque el maestro le traía ganas o no lo quería la maestra, que cuando estuvo en el antro lo agarró la policía porque él estaba nada más en la barra, pero llegaron y cargaron parejo con todos, que una vez hubo una redada en la esquina de su casa y se lo llevaron a él junto con sus amigos, y sus papás, su familia seguía creyendo que era un buen muchacho, que realmente lo que tenía era mala suerte. Mala suerte, que estaba en el lugar equivocado y en el tiempo equivocado. Pero cuando le inician un proceso y hoy la Fiscalía define perfectamente con pruebas científicas y esas ligadas a las acciones históricas, pues creo que entonces la percepción de la propia familia es distinta y nos da esa posibilidad. Eso quisiéramos nosotros transmitirle a los chihuahuenses. Hay que enseñarle a nuestros hijos a responder por nuestros actos. Hay que saber que a todos nos corresponde hacer lo que tenemos que hacer, y eso es definitivo para poder tener una buena convivencia social. Entonces, hoy cuando van a un proceso y les dicen que robaron, que asaltaron, que privaron de la vida a alguien, que la lesionaron, que cometieron daños, que están defraudando, el Ministerio Público tiene hoy la posibilidad de decir: aquí está el hecho histórico y esta es la prueba que te liga a él. Y así cada uno de los hechos que se están definiendo. Entonces, desde la familia hasta los mismos actores dentro de este proceso saben exactamente a qué se están enfrentando. Creo que hoy tenemos que ser mucho más ágiles en ese tema. He estado en procesos en donde, bueno, ya parece que el juicio se convirtió en hablado, no oral. Nos están leyendo un guión que ya teníamos establecido, y creo que hoy los jueces de Chihuahua nos han mostrado una gran fortaleza. Han definido una litis sin ningún problema, diciéndole al Ministerio Público hacia dónde tiene que guiarse para poder definir una prueba, y diciéndole a la defensa hacia dónde tiene que establecerse para poder definir una contraprueba. Creo que eso ha sido fundamental. Los chihuahuenses nos dan una gran oportunidad, y por eso en materia civil y familiar le tenemos tanta confianza. Finalmente hoy tendremos que hacer centros de justicia alternativa privados, centros de negociación, en donde los abogados se conviertan en hombres y mujeres capaces de liderar una negociación, de trabajar para que las personas lleguen a acuerdos, de hacer lo posible para que no haya juicios, y eso va a ser el reto fundamental en este nuevo importante y esto trabajo. que estás señalando me parece que es uno de los ejes fundamentales. Yo vi en el marco de las consultas que se hicieron para la reforma en materia civil, que por ahí se propusieron incluso centros de reconciliación familiar, atendidos por expertos, por psicólogos, por sociólogos, por gente preparada en la materia, sobre todo en la perspectiva de que, por ejemplo, un simple divorcio no se convierta no solo en un trauma familiar, sino en un drama social, porque resulta que posteriormente el más afectado son los niños, son los hijos, y incluso algunos los toman como rehenes para chantajearse mutuamente. Estoy poniendo un caso, claro, que es muy común en estas circunstancias, y donde los derechos del niño no se respetan. Entonces, o bien el caso de los migrantes, que eso es otro fenómeno que en Chihuahua se da de manera muy seguida, muy recurrente, muy frecuente, pues que por razones estrictamente económicas, laborales, tienen que emigrar, digamos, a Estados Unidos. Luego entran en problemas no pueden regresar, después ya no pueden ver a los hijos, los consideran abandono, en fin. Por eso digo que este esquema no solo combate la impunidad, sino fortalece la convivencia social. Y ese es el reto máximo. Finalmente, el que tengamos justicia, eso nos permite a todos tener una mejor convivencia social y mucha mayor tranquilidad. Cuando se resuelven los problemas, la verdad es que la gente es lo que está esperando. Te voy a poner un ejemplo de cómo empezamos a construir la ley y cómo escuchamos realmente lo que a la gente le estaba sucediendo. En un juicio de cuestiones de herencia, en un juicio sucesorio, lo normal que suceda es que fallece uno de los cónyuges, todos los hijos repudian la parte de la herencia que les corresponde y se la dejan al cónyuge que sobrevive, para que ahí viva en la casa
o para que tenga el derecho parcelario que tenía la otra persona, o para que disfrute del vehículo, o para que siga trabajando en el negocio que habían construido durante muchos años. Eso es lo normal. Los hijos repudian en favor del que quedó sobreviviente. Repudian para que nuestros televidentes repudian, no rechazan, sino ceden. Se lo ceden a la otra parte. Y entonces, una vez que eso sucede, todos sabemos que es el único y universal heredero, todos sabemos que queremos que él sea el que lo disfrute y todos sabemos que él es el único al que se le va a dar esa oportunidad. Pues bueno, en un proceso normal, esta persona tiene que iniciar un juicio y luego lo van a nombrar albacea provisional y luego cuando se haga la cuestión en donde los hijos le ceden la parte que les corresponde, entonces lo van a nombrar albacea definitivo. Va a tener que iniciar los procesos administrativos de cualquier negocio, bien, muebles, inmuebles, lo que tengan, y luego tendrá que hacer una declaración ante el juez de cómo ha estado manejando estos bienes y cómo lo hizo de una manera pronta y además de una manera efectiva, y luego el juez lo va a dictar o lo va a definir como el único y universal heredero, y luego entonces otra vez hay que demostrar, y luego a los que te gusta 8 meses o un año, a veces hasta 2, le van a dictar que él es el que hereda todos los bienes que dejó el cónyuge que había fallecido. Pero lo más importante es que ahora falta que lo mande al registro público y entonces hagan el cambio de estas cuestiones meramente legales. Aquí lo que sucedió es que después de 2 años se resolvió algo que no tenía problema, que todos habíamos resuelto. Que era puro trámite. El 90% de los casos en materia de sucesiones son así. Hoy lo que nosotros planteamos es que la gente acuda frente a un abogado, que el abogado pueda tener todas las documentaciones o todas las documentales que se le requieran, actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de defunción, lo que sea necesario, que él sabe que debe de cumplir, tener a todos los hijos enfrente junto con el cónyuge que quedó sobreviviente y definir esta situación. Y cuando digan, todos queremos que mi madre o mi padre se quede con los bienes, pues entonces ahí mismo que se haga la declaración, que se firme un contrato, un convenio, que se tome como cosa juzgada y que se termine el juicio. De 1 semana o 15 días en lo que reúnen la documentación, no a los 8 meses o los 2 años que decíamos, creo que esa va a ser una gran oportunidad, pero además los bienes los van a poder administrar, disfrutar otra vez desde el punto de vista legal, de usarlos, de disponerlos, de poderlos vender, de poderlos rentar, de poder hacer con ellos lo que sea, porque ahorita tenemos innumerable, un número inimaginable de bienes que nadie puede mover, que nadie tiene la posibilidad legal de utilizarlos o de disfrutarlos, porque la misma ley no se los ha permitido. Entonces, creo que eso nos va a dar una manera distinta de ver esta convivencia social. Ese es el reto que nosotros buscamos enfrentar en este momento, en que las personas se sienten, que frente a frente definan cuál es, entre ellos mismos, la respuesta a su problemática de mucho tiempo, y luego que entonces ya nada más el juez diga, si este es el acuerdo de ustedes, yo estoy perfectamente de acuerdo. Fe pública y legal del hecho. Vamos a una pausa y regresamos con este tema. La tranquilidad recuperada es un logro que nos pertenece a todos. El combate que seguimos dando a la inseguridad nos permite recobrar el ánimo social, lastimado durante los años de violencia. Hoy somos otros, más seguros, más fuertes, más optimistas, con índices delictivos a la baja. Estos son nuevos tiempos, tiempos inmejorables para consolidar el liderazgo nacional de nuestro querido Chihuahua. Tercer informe de gobierno. Gracias por continuar con nosotros. Me gustó mucho el ejercicio, porque me parece que fue muy didáctico, que hizo de un ejemplo de lo que es un caso de materia de justicia civil. Pónganos un ejemplo en materia mercantil, porque creo que es como el público, los ciudadanos, visualizan mejor estos principios a que hicimos referencias, ¿verdad? Porque ahí los ven en concreto. A ver, todos hemos ido a una tienda y pedimos fiado y nos hicieron firmar un pagaré, y luego después nos amenazan los abogados, y luego después llegan esos abogados y nos quieren cobrar, como decimos, a lo chino, y además nos acosan y nos molestan. Hablan a las 5 de la mañana, a las 12, pero como locos. Sábado y domingo. Sí, y entonces de lo que se trata aquí es que haya una verdadera justicia. Bueno, todos entendemos
que las obligaciones se hicieron para cumplirse. Claro. Que cuando uno firma un pagaré es porque sabe que lo va a cumplir, pero a veces no se puede. Hay circunstancias que cambian, hay situaciones que no se dan y que entonces deberían cambiar. Y eso nos va a llevar a dos situaciones completamente definibles. Una, los acreedores tendrán mucha más certeza de cómo poder darle la posibilidad a alguien de que tenga un crédito y que vaya a cumplir. Y la otra, que los ciudadanos, los que están siendo beneficiados con un crédito, con cualquiera de estas oportunidades mercantiles, sepan que tienen que cumplir porque no hay de otra. Eso será lo principal. Un juicio normal, ahí otra vez, inician con la demanda por parte de unos abogados que le ponen el interés que quieren, que ponen los números que se les antoje y que la inflan del tamaño que quieren. Interés sobre interés y demás. Hacen lo que quieren porque esa oportunidad legal tienen. Van ante un juez, el juez les acepta la demanda, los manda a que llamen a juicio a la otra parte. Muchas veces se tardan, porque entre más se tarden también, les da la posibilidad de que vayan inflando el costo. Y la otra situación, bueno, es nada más mantener en el rango de que no vayan a prescribir los asuntos. Pero cuando ya los llaman a juicio, entonces la otra parte llega asustada, tiene que conseguir a un abogado, tiene que pagarle a alguien para que lo defienda sobre un dinero que sabe que tiene que pagar, pero que no tiene en ese momento, y además tiene que contratar a otro y ya le cuesta doble. Y luego, cuando ya se desahoguen todos los procesos y toda la situación y le finquen un espacio donde se va a embargar, pues entonces ahora ni me muevo, ni me salgo, ni me sacas y me acojo a alguna organización social, y entonces hacemos un caos no solamente jurídico, un caos legal y un caos social, que a nosotros es lo que más nos perjudica en ese momento. Entonces, hacia el futuro, lo que nosotros planteamos es que si una persona quiere demandar a otra, acuda ante un centro de negociación, que vean cuáles son las especificaciones en cada uno de los temas, y luego entonces que definan la litis, decimos los abogados, lo que estén decidiendo y definiendo exactamente sobre qué van a pelear. Y entonces la gente dirá, a ver, yo sí tengo una deuda contigo, pero no es de esa magnitud. O sí tengo una deuda contigo, compadre, pero la verdad es que no te he podido pagar. Pero lo que pasa es que tú acuérdate que te llevaste unas vacas del rancho y tampoco me las trajiste. Y esas cuestiones que para nosotros parecen así como no son de importancia, en un proceso se convierten en debido muerte. Hay hombres y mujeres, compadres de toda la vida, que se dejaron de hablar porque uno le sacó la lengua al otro y hoy no acuerdan nada. Y no acuerda nada nos hace hacer juicios muy largos que no nos ayudan de ninguna manera. Cuando tengamos esa oportunidad de poder hablar, de dialogar antes, de definir cuáles son los montos, las especificaciones, cómo podemos pagar, si estamos de acuerdo o no, entonces ya solamente hacemos un acuerdo y se lo llevamos de nuevamente a un juez para que esté de acuerdo y que nos lo haga como cosa juzgada. Pero además en Chihuahua tenemos ya la experiencia de los jueces de ejecución de pena, que ellos tendrán todos estos acuerdos previos que se hayan realizado o los acuerdos definitivos que tengan las personas, y ellos van a hacer que se cumplan. Y hoy sí va a ser mucho más efectivo el que podamos iniciar o sacar procesos de una manera más rápida. Hoy en Chihuahua no hay nadie que le hayan dictado un auto o una sentencia que lo condene a abandonar un bien y que se salga por su propia voluntad. Siempre hay alguien que los saca, siempre hay alguien que los manda a sacar, siempre. Y si no tiene quien lo defienda, si no se metió en una organización social, si no hizo nada de eso, a lo mejor lo sacan, pero lo más común es que no vaya a suceder. Y eso entonces, te digo, nos da una sensación de impunidad, que el gobierno de Chihuahua lo vio, que se escuchó por parte de los tres poderes del Estado y que definieron que lo tenemos que resolver de otra manera. Dialogando es la mejor manera, platicando es la única forma en que podemos resolver los problemas. Y sí entiendo. Vamos a tener centros de justicia alternativa, centros de negociación profesional públicas, las debemos tener, sí, claro. Pero vamos a hacer que los abogados se conviertan en negociadores privados. Hoy, y te lo digo como abogado, todos tenemos nuestro escritorio muy grande para que se note el poder y necesitamos tener unas salas muy cómodas para que la gente se siente, esté tranquila y que negocie de mejor manera. Y esto que último de los abogados me parece fundamental, esto de que sean parte activa, porque muchos en el caso del sistema de justicia penal se sintieron afectados e incluso agraviados. Ahora que se están implementando los juicios orales en materia laboral, también hay muchos litigantes en el área que se sienten agraviados. ¿Por qué? Pues me platicaron un caso y lo platicó Pedro Romero en un juicio oral en Parral, donde se presentan las partes
el trabajador había negado que le habían dado el finiquito, le mostraron el cheque donde estaba el finiquito, que no había recibido las prestaciones, le mostraron documentalmente que sí estaba. Dijo, ya basta. Dijo, yo mentí. Y luego volvió y le dijo al patrón, pero usted también es un mentiroso, ¿verdad? No estaban los abogados, porque estaban fuera, estaban en la, ¿cómo se llama eso? Las partes, la conciliación. La conciliación de las partes. Entonces entró el abogado y por más señas que le hacía, le dijo, y usted cállese, porque yo a usted le pago, y usted me metió en esta bronca. Sí. Me hizo contar mentiras. Claro. Entonces, cuando está por medio de la mentira, en un proceso de civil, o el litigio, la chicanada, como le llaman, pues eso perjudica el debido proceso, lo distorsiona. En este caso me parece muy bien que ustedes estén pensando en centros de justicia alternativa donde estos abogados estén involucrados y vean que no necesitan recurrir a eso, uno, ni para hacer justicia, para quedar bien con su cliente, y dos, ni para obtener su sustento. ¿O no es así? Y lo más importante es, tenemos que hacer que tenga una nueva cultura, los propios abogados, claro. Tenemos que crear abogados puentes, no abogados muro. Necesitamos crear abogados que realmente quieran que haya acuerdos de comunicación y no los abogados que nos quieran llevar a juicio a todos. Seguramente que habrá muchos que querrán ir a juicio, ahí se cobra más, sí, pues sí, que estar en un proceso de negociación. Pero si cobras mucho por un juicio o cobras poco por 100 negociaciones, creo que te va a ir mejor. Y eso lo tenemos que ir entendiendo todos. Te va a ir mejor a ti como abogado y le va mejor a la sociedad como sociedad y le va mejor al Estado en ese proceso, en esa situación. Lo más importante es que tenemos que ir haciéndoles conciencia y es nuevamente la experiencia de Chihuahua lo que nos da esa oportunidad. Mira, en un caso muy concreto, igual, cuando hoy te hablamos de un centro de justicia alternativa, tú estás pensando, porque así dice la ley, en un espacio que es muy cómodo, que es muy amplio, que está climatizado, que cuando hace frío ahí está cálido y cuando hace el calor de Chihuahua ahí tienen aire acondicionado y refrigeración. Cuando esas cosas están sucediendo, lo más importante que nosotros vemos es que la gente vaya o acuda a estos centros de atención en donde además a los niños los atienden por cuerdas separadas, allá los tienen en un espacio destinado para ellos, los ponen a jugar, tienen un área de juegos y luego los señores se reúnen en una mesa así, redonda como esta, para que no se note que hay poder por ninguna de las partes y luego llegan a una negociación. Eso dice la ley. Lo que realmente sucede es que las filas son enormes, te dan hasta 2 o 3 meses para poder tener una negociación. Llegas y a los hijos es imposible tenerlos, no hay nadie que pueda mantener a tus hijos tranquilos si no los puedas mantener tú. Y si no los educaste tú, no va a haber psicólogo ni trabajador social que pueda hacer eso. Y entonces las negociaciones se vienen complicando, negociaciones que se dan a la segunda, tercera, cuarta y a veces más de reuniones que van teniendo. Y entre más se van reuniendo, entre más van sacando sus corajes, pues a lo mejor menos posible es la negociación si es que la ven de esa manera. Eso es lo que nos dice la realidad, lo que está sucediendo. Nosotros planteamos que haya centros de justicia o centros de negociación en materia civil y familiar. Claro, tendremos las estatales, a ver cada cuándo te toca que te den cita, pero qué importante será en el futuro que los abogados privados tengan centros de justicia en sus despachos y que ahí si quieren venir 10, 15 o 60 veces que vengan, que sean como los médicos. Esa es una cuestión que los abogados siempre reclamamos. La gente viene, me pregunta, me hace consultas, se van. Yo ya estudié, yo ya le expliqué, yo ya le dije, perdí 3 días con él y se va y no me pagó nada. Y con el médico llegas, en la boca para nomás en cuanto te ve, ya sabes. 200 pesos. Vamos a una pausa y regresamos al siguiente segmento para ver cómo se retroalimenta este ejercicio con la experiencia vivida en el sistema de justicia penal. El impulso que hemos dado al empleo y a la infraestructura nos hicieron despegar con una gran fortaleza. El empleo vuelve a ser el puntal del crecimiento de nuestro querido Chihuahua. Y ahora también es el motor de la reivindicación moral de miles de familias. El trabajo nos da confianza y la esperanza en un mejor futuro. Con ingenio y sabiduría multiplicamos los beneficios de nuestra gran riqueza natural. Y hoy seguros estamos que llegan a más manos de chihuahuenses. Tercer informe de gobierno. La tranquilidad recuperada es un logro que nos pertenece a todos. El combate que seguimos dando a la inseguridad nos permite recobrar el ánimo social, lastimado durante los años de violencia. Hoy somos otros, más seguros, más fuertes,
más optimistas, con índices delictivos a la baja. Estos son nuevos tiempos, tiempos inmejorables para consolidar el liderazgo nacional de nuestro querido Chihuahua. Tercer informe de gobierno. Llegamos a la mitad del camino y lo hacemos mirando hacia el futuro. Estos 3 años tomamos decisiones pensando en grande, con visión y con ambición. Hicimos de la educación, el empleo y la seguridad los pilares del renacimiento de Chihuahua. La apuesta fundamental es y seguirá siendo una educación de calidad al alcance de todos. El que hoy quiere estudiar tiene un lugar asegurado. Tercer informe de gobierno. Al iniciar la conversación con el licenciado Ramírez, él señaló, y ya lo ha reiterado a lo largo, de que Chihuahua tiene una experiencia previa con lo del sistema de justicia penal. Entonces me parece que efectivamente esta es una plataforma de aprendizaje, fue una escuela, por así decirlo. Y como en todo proceso de aprendizaje hay cosas buenas y hay cosas malas. Claro. Entonces, a mí me gustaría que en este segmento abordáramos esto. La instrumentación, implementación del sistema de justicia penal en Chihuahua fue muy reconocida porque es la primera reforma integral realmente que se hizo en la materia, la que estableció en todo el estado y en todo tipo de delitos el sistema de justicia penal adversarial, la que logró crear una infraestructura y una capacitación, pues al grado tal de que yo recuerde, van como 3,000 millones de pesos lo que se ha invertido en todo este proceso. Sin embargo, coincide en una coyuntura muy complicada, que es un brote de violencia, no solo en Chihuahua, en todo el país, estoy hablando, que coincide prácticamente con la puesta en marcha. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, a mí me tocó ver el primer juicio que llamó la atención, lo llevó un juez que se apellida Siqueiros, no sé, creo que ahora es magistrado. En aquel entonces muy bueno, muy bien, lo llevó muy adecuadamente, pero era un homicidio vinculado al crimen organizado. Eso fue la primera imagen que la gente captó. ¿Por qué narro esto? Porque creo que de alguna manera uno de los factores que distorsionó la percepción de lo que era el sistema de justicia penal fue esa violencia. La gente lo asoció en tiempo y forma incluso, y de alguna manera le atribuyó ser la causa de ese fenómeno. ¿Estoy en lo correcto? Le decía que no podemos equivocarnos ahora en la implementación del sistema en materia civil y familiar. Y no podemos equivocarnos porque en materia penal nosotros vendimos un producto que era muy bondadoso. Y alguien se atrevió a decir que nos iba a dar más seguridad y mayor tranquilidad, que nos iba a dar una gran oportunidad como sociedad de enfrentar a criminales, a personas que cometían delitos y a tratarlos como seres humanos. Entonces, cuando se inician los juicios orales, hay que recordar que iniciaron primero aquí en el Distrito Judicial Morelos, que es en Chihuahua Capital y algunos municipios cercanos. Cuando iniciaron aquí, pues bueno, el sistema tenía cierta solidez y la convivencia social se venía dando de una manera normal, como en todos los lugares. Había delincuentes, sí, había delincuencia, sí, pero no estaba desbordada. Lo fuimos trasladando en el tiempo. Y cuando entra en Distrito Bravos, que es básicamente Ciudad Juárez y los municipios que tiene ahí cercanos, como Guadalupe, como Ahumada, todos ellos, cuando inicia el proceso, se viene una escalada de violencia en el país impresionante. Así es. Y entonces, de aquel pensamiento filosófico, lo que te decía ahorita, de lo que dice la ley, de se sucede un hecho que se considera delito, y se investiga, se integra una carpeta de investigación, se hace una investigación científicamente para descubrir la verdad histórica, fundamentada para descubrir la verdad histórica. Se va a un juicio y se dicta una sentencia. En el momento en que se inicie el juicio y se termine con la sentencia, pues entonces para todos nos parecía así como el mundo ideal y nos parecía muy bueno. Pero cuando se sucedió un hecho que se consideraba delito y en lo que íbamos, no a investigar, en lo que íbamos a acondicionar el lugar para que nadie pudiera meterse a la hora de buscar las pruebas,
Pues en lo que estábamos en eso ya había sucedido otro, y en lo que fuimos al otro ya había sucedido otros 3, y en lo que andábamos corriendo por toda la ciudad, solamente haciendo las vallas, para que la gente no se acercara, en eso nos estaban sucediendo muchos más delitos. La escalada de violencia fue muy importante. Y luego llegaron al juicio, los que llegaron al proceso, normalmente a los juicios de control de detención, esos eran muy importantes, donde agarraron a las personas en flagrancia, que además nos dieron una paseada también en qué era flagrancia constitucionalmente, y que a Chihuahua le llegó justo en el momento en que nosotros estamos iniciando juicios orales. Y entonces, de repente, agarraron a una persona como normalmente hacía la policía, en un efectivo trabajo que realizaban los policías municipales o quien fuera. Y luego hoy tenían que llenar más formatos que nunca. Tenían que hacerle aquella famosa declaración de la detención y decirle cuáles eran sus derechos y leérselos, así como nos lo habían planteado en las películas y como nosotros creíamos que iba a suceder. Y luego, finalmente nos damos cuenta que llegan al juicio, el juez decía, vamos a controlar la detención, se le declara de legal porque tiene razón, cumplió con lo que la Constitución establece, pero hoy lo más importante es que como no podemos, en un principio de legalidad, no podemos decir que nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, previo juicio que se le siga, pues entonces, como no hay juicio y no hay esa posibilidad, ¿qué le parece si le doy libertad provisional y está sujeto al proceso y nos vemos aquí dentro de 2 meses para su juicio? Pues entonces cuando esta persona se iba y llegaba primero a la colonia que el policía, no crea usted que llegaba diciendo, pues es que me sujetaron a juicio, voy a volver dentro de 2 meses. Llegaba diciéndole a las familias, a las colonias, al espacio donde vivía, que lo habían soltado, que se había arreglado, que no tenía ningún problema, y además le habían dicho quién lo había señalado o quién lo había denunciado, y entonces empezamos a crear esta separación entre la confianza de la sociedad, que eso es muy importante, fundamental en materia de administración y procuración de justicia, y la justicia como tal. Y entonces la gente asoció muy rápido esta escalada de violencia con el proceso penal, que realmente no tiene nada que ver, pero que no hay forma todavía hoy. Si le preguntamos a cualquier chihuahuense, nos va a decir que el problema de la violencia se originó por la entrada de los juicios, que los juicios orales no funcionan. Y así nos lo dicen, los juicios orales no funcionan, y luego cuando dices, bueno, y si cometieras un delito, ¿te gustaría que te juzgaran en este sistema oral, adversarial, público y con transparencia, o en el anterior? No, todos quieren que sea en este juicio o en este proceso donde dicen que no funciona. Creo que algo que debe ser fundamental para los chihuahuenses es reconocer que hemos hecho un gran esfuerzo, que nos salió muy caro, usted ahorita lo decía, 3,000 millones de pesos no es una cosa menor, realmente los chihuahuenses hicimos un gran esfuerzo, hicimos el más grande esfuerzo en el país. En este momento el Estado de México, el Estado de Hidalgo tienen juicios orales, pero no lo tienen tan efectivos como los tenemos en Chihuahua, y yo no me acuerdo de ningún chihuahuense que haya ido ni a Hidalgo ni al Estado de México a aprender, pero sí vi a muchos hidalguenses y a mucha gente del Estado de México aprendiendo en Chihuahua de cuáles son los procesos. Por eso hoy queremos hacer una reunión nacional de implementadores del sistema, traerlos a Chihuahua y que vean la experiencia real, lo que está sucediendo, para que no se vayan a equivocar ellos, porque si no tomamos en cuenta la experiencia de Chihuahua va a ser muy complicado para el país. En el momento que nos encontramos con la violencia como está, ir a juicios orales en todo el país, porque así lo define el Código Penal Único, así lo define la Constitución, tope. Y si no le sabemos, y si no nos vamos con la experiencia que el Chihuahua nos ha dado en el país, creo que nos vamos a equivocar de nuevo, y eso sería muy grave. En Chihuahua dijimos que le pusimos una tranca a la puerta giratoria, ya no dejamos que los delincuentes entraran y salieran por esa misma puerta, le pusimos una tranca, los mantenemos retenidos cuando es necesario, los hacemos que realicen acuerdos que de alguna manera le faciliten a la administración de justicia el trabajo que se viene dando, y cuando eso está sucediendo todos estamos haciendo lo que nos corresponde hacer, pero lo tenemos que fundamentar muy bien. Me dijeron algunas personas en el centro del país que terminamos con el proceso garantista. Ese no lo hemos tocado. Eso es lo que le iba a preguntar. La Comisión de Derechos Humanos acredita en todas sus partes, desde que un hecho se considera delito hasta que se dicte una sentencia, la plena garantía o el pleno cuidado de las garantías individuales, que para nosotros es fundamental. Lo que sí hicimos es tener una mejor coordinación. Lo que sí hicimos es definir que los chihuahuenses merecían paz, que necesitaban estabilidad, y que eso lo podíamos tener si seguíamos hablando, si negociábamos, si llegábamos a acuerdos, si podíamos uno frente a otro ponernos
entendiendo la carne del de enfrente y entonces poder definir cualquier situación. Eso sí nos ha ayudado, eso sí nos ha dado una gran oportunidad como chihuahuenses de estar en avanzada, y eso se lo tenemos que expresar al país. Hoy tenemos que darnos cuenta, debe ser fundamental, que si no aprovechamos la experiencia del estado de Chihuahua, el país sí se puede meter en un problema, porque nosotros lo pudimos soportar, y lo pudimos soportar con un buen trabajo policiaco y administrativo jurisdiccional. Pero yo no sé. Yo me pregunto, ¿dónde están las policías comunitarias? Sí. Donde no hay ni siquiera la presencia institucional de una policía municipal o estatal. ¿Y se imagina usted el escenario para una cosa de estas? Lo más grave es que hay estados de la República que creen que lo más complicado del sistema de justicia es construir los edificios. Sí. Cuando realmente es hacerle ver a un juez que frente a él tiene a seres humanos y que los va a juzgar en ese momento, es muy complicado. Hacerle ver al Ministerio Público que tiene frente a él a un ser humano, no a un delincuente, porque antes eran delincuentes, hoy hasta en el tratamiento como imputados es completamente distinto. El hacerle ver a los funcionarios que ahí trabajan, hasta los defensores públicos, que no se trata de estadísticas, de ver quién gana más o quién pierde más juicios, se trata de darle verdadera justicia a la sociedad, el darle la oportunidad a quien ha delinquido por cualquier situación y a quien ha sido víctima de la comisión de un delito, de que dialogue con el otro y que lleguen a acuerdos reales, verdaderos, tangibles y que les beneficien. Eso es lo más importante, eso es lo más caro, ahí es en donde se gasta la capacitación para nuestros cuerpos de administración de justicia, de procuración de justicia, los periciales, la gente que hoy son negociadores públicos y profesionales, para las personas que atienden a quien es víctima de un delito, para las personas que atienden a los hijos o a los cónyuges de quien fue víctima de un delito. Eso es en donde más se va a gastar. Ahí es en donde está el verdadero resultado de un proceso, y es en donde tenemos que invertir. Es donde se está generando también nueva cultura jurídica, ¿no? Es ahí. Vamos al segmento de conclusiones, regresamos en un momento. El impulso que hemos dado al empleo y a la infraestructura nos hicieron despegar con una gran fortaleza. El empleo vuelve a ser el puntal del crecimiento de nuestro querido Chihuahua. Y ahora también es el motor de la reivindicación moral de miles de familias. El trabajo nos da confianza y la esperanza en un mejor futuro. Con ingenio y sabiduría multiplicamos los beneficios de nuestra gran riqueza natural. Y hoy seguros estamos que llegan a más manos de chihuahuenses. Tercer informe de gobierno. La tranquilidad recuperada es un logro que nos pertenece a todos. El combate que seguimos dando a la inseguridad nos permite recobrar el ánimo social, lastimado durante los años de violencia. Hoy somos otros, más seguros, más fuertes, más optimistas, con índices delictivos a la baja. Estos son nuevos tiempos, tiempos inmejorables para consolidar el liderazgo nacional de nuestro querido Chihuahua. Tercer informe de gobierno. Llegamos a la mitad del camino y lo hacemos mirando hacia el futuro. Estos 3 años tomamos decisiones pensando en grande, con visión y con ambición. Hicimos de la educación, el empleo y la seguridad los pilares del renacimiento de Chihuahua. La apuesta fundamental es y seguirá siendo una educación de calidad al alcance de todos. El que hoy quiere estudiar tiene un lugar asegurado. Tercer informe de gobierno. En el segmento anterior señalaba yo la importancia que tiene recapitular la experiencia en el sistema de justicia penal para no cometer los mismos errores, incluso para modificar percepciones que se generaron en un contexto determinado y que ha sido muy difícil irlas remontando. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el que los indicadores de resultados y de desempeño de los actores, operadores o actores jurídicos del proceso penal en sus distintas etapas, pues han mostrado buenos resultados. Hay buen desempeño, hay indicadores de buen desempeño y tal resultado. En el informe se dieron las gráficas respectivas, no voy a repetirlas, pero sin embargo, cuando uno analiza los indicadores de impacto social, es otra cosa. Acabo de leer una encuesta del INEGI donde dice el 7 de cada 10 mexicanos se siente inseguro. Y no estoy hablando de zonas rurales. La encuesta fue en población urbana, en las grandes ciudades, incluyendo Chihuahua y Chihuahua. 7 de cada 10 se siente.
3.2 de cada 10 ha sido víctima él directamente, un familiar, un conocido de un delito. Y el 80% aproximadamente no confía en los órganos de seguridad ni de justicia. Entonces, pese a estos resultados, a estos avances, existe una percepción pública. Viene en marcha, está en proceso, una uniformidad también en términos del Código de Procedimientos Penales, de la ley de justicia alternativa y de lo que vienen siendo, ¿cómo se llama? La última, la ejecución de penas. La ejecución de penas, ¿verdad? Me llamó la atención, por ejemplo, que incluso la Iniciativa América, la responsable de la Iniciativa América, acaba de declarar que ellos están apoyando este proceso con las cortes de drogas para buscar esquema de que el adicto no necesariamente tenga que ir a prisión, sino que a lo mejor la sentencia sea un centro de rehabilitación. Bueno, ¿cómo va a impactar esto en Chihuahua en lo que se refiere al sistema de justicia penal? ¿Y cómo hacerle para cambiar esas percepciones negativas? Lo tenemos que robustecer. El sistema de justicia en Chihuahua es un sistema que es eficiente, pero a nosotros nos queda muy claro, es el reto que está enfrentando el gobierno de Chihuahua en este momento. La seguridad es una cuestión de percepciones, es cómo me siento, no es qué está pasando, es cómo me siento. Un ejemplo muy claro que pongo muchas veces y creo que vale la pena, aunque es arriesgado, es en Ciudad Juárez tuvimos un momento en donde teníamos un policía en cada esquina y luego iban convoys trasladándose por todas las calles, y si salías después de las 11 de la noche lo único que había era policías, y la verdad es que tenías una sensación de inseguridad que no podías con ella, en todo momento te sentías inseguro. Cruzabas el río. Pero no parecía zona de guerra, había hasta costales ahí, retenes. Cruzabas el río, llegabas a El Paso, Texas, ahí no te volvías a topar ni un policía. De vez en cuando ahí en el freeway, alguno de tránsito te lo encontrabas, pero la verdad es que la sensación de seguridad era completamente distinta. Ese es el tema, la gente necesita sentirse segura, y para sentirse segura no se necesita que haya penas más graves, se necesita que la policía se ponga a investigar y que los delincuentes que agarren les den el castigo que se merecen. Creo que ese fue un gran avance que se tuvo en materia de procuración y de administración de justicia en Chihuahua, y por eso nuestro agradecimiento como gobierno de Chihuahua a cómo se bajaron los pantalones desde el Poder Judicial, pero además cómo eficientaron su trabajo desde la Fiscalía General del Estado en cada uno de los procesos. Hoy en Chihuahua, desde que hay un hecho que se considera delito hasta que se dicta una sentencia, cada quien tiene una responsabilidad. Entonces lo único que tiene que hacer es bien su trabajo. Me parece que eso nos ha ayudado mucho más que haberles puesto mayores sueldos, mejores oportunidades, que siempre trajeran corbata, que tuvieran sus carpetas de investigación perfectamente integradas. Esas situaciones no eran las importantes para la ciudadanía. La gente hoy quiere un trabajo efectivo y que se castigue a quien comete un delito, porque siempre va a haber alguien que cometa un delito, siempre va a haber alguien que no esté dentro de la convivencia social, y siempre va a haber alguien a quien lo tengamos que ir rehabilitando, que lo tengamos que ir readaptando nuevamente a nuestra sociedad. Es una cuestión que tiene que ver con nosotros mismos como sociedad, porque los dejamos fuera, porque los excluimos, porque no les dimos oportunidad, porque no trabajamos las causas en favor de todos ellos. Esos fenómenos. A ver, todos los delincuentes, todos los de Chihuahua y los de donde me los pongan, crecieron con nosotros, no vinieron de otro planeta. Yo tengo compañeros que estuvieron conmigo en la escuela, que crecieron en mi barrio, que crecimos juntos, y que ellos, tomaron un camino distinto porque consideraron que no había una oportunidad para ellos, y yo tomé otro porque yo consideré que necesitaba una oportunidad distinta. Es una cuestión de cómo vamos a ir tomando esta percepción. Entonces ese es el reto, el que podamos hacer que los chihuahuenses tengan una verdadera percepción de justicia, de seguridad, de tranquilidad, de eficiencia en el trabajo desde la administración y la procuración de justicia. Cuando logremos eso, creo que estamos en el otro lado en donde queremos estar, en donde el gobernador anuncia en su tercer informe que para el próximo año se van a abatir los índices de delincuencia. Y no está hablando nada más porque cree que se puede, porque va a poner una fortaleza distinta, porque va a cambiar elementos, porque vamos a trabajar con los mismos. De lo que se trata es de saber que los chihuahuenses vamos a entrar en una nueva cultura, que se va a eficientar mucho más el proceso de procuración de justicia, y que la administración de justicia va a venir a robustecer un proceso que para nosotros es muy importante. Para concluir,
Entonces se trata, a diferencia de lo que se hizo, que faltó mucha socialización, bajar estos proyectos para que sean, yo digo incluso al sistema educativo, con los jóvenes, con los niños, para que se vaya sembrando la semilla de esa nueva cultura jurídica, ¿no? Y esto sea un proyecto a largo plazo, porque esto no se va a dar definitivamente en cuestión de meses. A ver, ¿qué nos enseñaron cuando estábamos chiquitos? Si tu compañero te quita un lápiz, dile a la maestra. Así es. ¿Para qué necesitas un juez? O sea, si aquí tienes a dos personas que Que pueden llegar a pueden- un acuerdo y los niños pueden decir, a ver, dame mi lápiz, o traes un lápiz que no es tuyo, que es mío, entrégamelo, y que se lo entregue, y que con eso sepan que se pueden resolver los problemas. Te lo presto si quieres, pero no me lo quites. Te lo presto en este momento, úsalo Sí. y luego me lo devuelves. Yo no tengo ningún problema con eso, pero no, a ver, maestra, es que, porque lo que nos hizo es depender de que alguien te nos resuelva. juzgue. Y todavía el que traía el lápiz que no era de él, todavía decía que no, que era de él y se quería defender, porque finalmente el que estaba juzgándolo no sabía la verdad, él sí. Y aquí tenemos que sacar la verdad, es una cuestión sistemática de cómo lo tenemos que ir abordando. Yo les digo, y queda muy claro muchas veces, a nosotros los mexicanos, a los latinos en general, nos ayudaron o nos enseñaron a no decir nada. Estás que te lleva el tren de enojado y llegan y te preguntan, ¿qué tienes? Nada, nadie tiene nada. Y la verdad es que cuando te enfrentas con un anglo y le preguntas que sí, ¿qué tiene? Te expresa qué tiene, ¿eh? Te dice qué le es cómodo, qué no, qué le gustó, qué no le gustó, cómo quisiera que fueran las cosas. Y entonces ya te pone la perspectiva de tal suerte de que o cumples lo que él quiere o con sus expectativas, o entonces andas completamente mal. Hay que enseñarle a nuestros hijos que queremos una sana convivencia social, que queremos que haya tranquilidad, que haya paz, que haya orden, y que para que todo eso suceda, nosotros somos los principales actores. Ese es el reto que estamos enfrentando en Chihuahua. Así es como nosotros estamos visualizando el trabajo que los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, han venido a plantear hacia el futuro. Será una ley, me queda claro, pero una ley que no se cumple por la sociedad, una ley que no es positiva, es una ley que no nos ayuda a nadie. Y creo que nosotros estamos buscando eso, y para que la ley sea positiva, en este sentido en particular, en que sea la sociedad la que tenga la percepción de justicia y de seguridad, necesitamos a los medios de comunicación. Por supuesto, nos van a ser fundamentales para que expresen lo que le queremos llevar a la sociedad, o que nosotros les podamos dar un mensaje correcto a la ciudadanía. Necesitamos a los colegios de abogados, a los profesionistas, a los académicos, a las universidades. Necesitamos a la gente que sabe técnicamente de este proceso y que no nos asuste. Porque cuando yo le diga a una familia que no tiene instrucción porque no tuvo esa oportunidad, que tiene que repudiar una herencia, es capaz de que me saca de su casa. Sí. Y le tengo que explicar que repudiar quiere decir cederle la parte que tú quieres, Sí, pero que se la vas a dar a otra persona porque la merece de una mejor suerte. Creo que eso va a ser mucho mejor para todos nosotros. Necesitamos a las clases sociales, necesitamos que todos estemos involucrados, necesitamos que no sientan que los ricos son los que llevan la ventaja, que todos tenemos un plano de igualdad, que quien tenga la oportunidad económica, quien tenga dinero o no, también puede acceder a la justicia de una manera pronta, expedita, adversarial, pública, que le va a ser transparente y que le da la posibilidad de que todo el mundo, el que quiera, va a estar pendiente de lo que está sucediendo en nuestros procesos. Bueno, yo le agradezco muchísimo esta conversación, creo que ha sido muy útil para nuestros televidentes. Ojalá le haya permitido a usted normar un criterio, que es lo que viene en materia de esto, de reforma integral en juicios orales. Ya nos lo explicó el licenciado. Yo le agradezco su atención y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Gracias.